materia? Sí, inglés de segundo año a la primera hora. Ah, ya, perfecto. ¿Y cómo les ha ido? ¿Sin problema? Sí, pero también a veces se frega la conexión del Claro, Zoom, claro, del claro. internet, mejor dicho. Es medio complicado, pero bueno, ni modo, es lo que tenemos. Ojalá que... ¿Hay alguno de ustedes que está enfermo? Yo la anterior semana me enfermé, Lisa. No me diga. ¿Y de qué, Marina? ¿Confirmó si era influenza o algo? Me dijeron que era porque como no había nadie que me acompañe, yo estaba molida con fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, Ah, todo me ya, dolía. ya. Y Parece que es solamente, muy fuerte, ¿no? sí, muy feo. Te deja en cama. Claro, claro. Ya, qué burrera. Pues, un segundito, por favor, voy a que me carguen las fotitos que les he mandado de los textitos que vamos a seguir analizando como ejemplo para distinguir. Estamos en la página 26. Comunicación oral, comunicación escrita y comunicación digital. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, en la última clase lo que hicimos fue revisar una por una, ¿no? Las características de las tres modalidades, la modalidad oral, la modalidad escrita, la modalidad digital, y les dejé como tarea quisieran que completaran el cuadrito del principio de la página 27, ¿cierto? ¿Sí? Ya, no me están cargando los, no sé por qué. A ver, un segundito, por favor. A ver si ahora, un segundito. No me quiere cargar. Bueno, en todo caso, les pedí que completaran la tablita de la página 27 para luego pasar a ver las diferencias entre la lengua oral coloquial y la lengua escrita formal. ¿Por qué? Allá, aquí me cargo. Un segundito, por favor, para que yo les pueda proyectar, ¿ya? Espérenme un segundito. Ahora ya les... Ahora ya. A ver. Sí, aquí hay una y... Ah, qué bien, ya. Un segundito, por favor, que acomode bien mi pantalla. ¿Pasaron clases antes? ¿Me decían de inglés? ¿Solo de inglés o tuvieron más Sí, clases? Solo inglés. Ah, ya. Un también de segundito. francés. Ah, otros han pasado de francés, ya. Déjenme un segundito, un segundito. Ya. Ahora les voy a proyectar mi pantalla entera para que... Ahora, no me lean mi WhatsApp, ¿no? ¿Están viendo la pantalla entera? ¿Sí? Sí, Sí, Lisa. ¿Sí? ¿Ven acá lengua Sí. oral y lengua escrita? ¿Sí? sí, dicen. Aquí la carta Sí, y en la WhatsApp. Ah, ya, perfecto, listo. Muy bien. Para que podamos ir completando la tablita que tienen al principio de la página 27. ¿Ya? Por favor. Entonces, después de haber visto todas las, no todas, ¿no? Pero sí las principales diferencias entre comunicación oral, comunicación escrita, comunicación digital, las preguntas ya se referían específicamente, uno, al uso de códigos no verbales, es decir, gestos, señas. ¿Lo ven en el texto oral, el texto número 1? ¿Sí? ¿Será que cuando nosotros hablamos con otras personas, hacemos gestos, hacemos señas para comunicarnos? sí, Sí. Lisa. ¿Sí? Y en este texto de acá no nos dice, le señala con un dedo, pero nosotros podemos más o menos deducir cuándo se ha hecho un gesto, una seña, un movimiento corporal.
¿Dónde en este diálogo podemos nosotros deducir que ha habido eso? El uso de códigos no verbales, o sea, que se han comunicado no con la palabra, sino con movimientos del cuerpo. ¿Dónde? En el oral. Claro, pero ¿en qué parte del oral? En Cuando este mire, cuando le muestra la factura, cuando le dice aquí, porque cuando uno dice acá normalmente señala algo, ¿no? Puede ser la cartera, el foco, o en este caso, mire, la factura, ¿no? Aquí, efectivamente, seguro que acá ha habido el uso de otros códigos. Sí, ¿no? La verdad es que solo ahí, Aquí pone su data. claro, dice, a ver, esta puede llevársela. ¿Qué es lo que se puede llevar? La carta modelo. Exactamente, no es la factura, sino la carta, dice, no pide un extracto con una carta. Mire, este es el modelo. ¿Qué es lo que le ha mostrado acá? el modelo de la carta. Exactamente, una carta modelo. Y entonces le dice, esta puede llevársela. No dice, llévese esta carta modelo que le acabo de entregar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos nosotros reflexionar cada vez que vamos a escribir. Una cosa es hablar con una persona delante de nosotros y otra cosa muy diferente es escribirle a una persona, aunque sea en medios digitales, a una persona que esté en un lugar y que puede leer el mensaje en un momento distinto del que nosotros lo hemos escrito. No es más difícil, no es más fácil, no es mejor, no es peor. Es diferente. Tenemos que ubicarnos en una situación comunicativa diferente. Y no vamos a poder escribir aquí, llévesela sin saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Se ve? Sin no haber explicitado antes de qué estamos hablando. Porque en la comunicación oral hacemos uso de estos códigos no verbales, mientras que en la escrita es de otra forma. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Qué me dicen de las referencias que se hacen a afuera, a lo que rodea al texto? ¿Se usan en la comunicación oral? Claro, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Se refiere a una carta, se refiere a una factura, ¿no? O sea, podemos hacer referencia a las cosas que nos rodean, así con estos deícticos, con estas palabras que usan, que sirven como dedo, porque compartimos el mismo lugar y el mismo tiempo, el emisor y el destinatario. En cambio, si yo le escribo a alguien, puedo decirle, quiero eso, No, listen. no puedo, pues, porque yo no sé a qué se refieren. ¿Se ve? Entonces, mientras que el uso de códigos no verbales está presente en lo oral, las referencias exofóricas están presentes en lo oral, el uso de deícticos están presentes en lo oral. En la escritura, ¿no? Normalmente no, pero sí se pueden usar. Solamente que cuando se usan, se trata de referencias endofóricas, es decir, a elementos que están en el texto. ¿Ya? A ver, les voy a poner un par de ejemplos. Cuando dice, solicito que me emitan, ¿a quién se refiere? Fíjense que acá en el texto número 1, lo voy a poner en amarillo para que me vean mejor. Acá dice, en los últimos días, en los últimos 2 meses, me han cobrado mucho. ¿Quién es este me? ¿Yo? ¿Me han cobrado mucho o cómo? Me han cobrado mucho. Es el emisor, ¿no El es cierto? emisor. Ya. Pero ¿y cómo sabe aquí la señorita que atiende quién es el emisor? Porque está hablando con él. De la línea.
está sentado delante de ella, entonces no necesita decir quién es yo, quién soy yo. Pero si en una carta yo pongo, mediante la presente, solicito que me emitan, ¿de quién se trata si yo ya no tengo presente a la persona? No la tengo delante de mí. Se tratan los de Comteco, Pero pues, de por los eso datos, emitan. Por eso está la firma y el nombre de la persona al final de la carta. Por eso tiene que estar. Por eso no es un dato secundario. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí tiene que estar. Por eso la referencia se llama endofórica, es decir, a elementos que están en el texto, que están en algún lugar del texto y que tienen que estar, porque si no yo no lo entendería. En cambio acá es una referencia exofórica. Se trata de las personas que participan, pero no de lo que ellos hablan. No sé si me explico. Romina, Sí, más o menos. De nuevo. Pongo otro sí, ejemplo. sí. Pongo otro ejemplo. Fíjense. Dice, mediante la presente. No, aquí hablaba de esta. No, llévesela. Aquí la referencia también es endofórica o es exofórica. Endofórica. Endo a las propias palabras que han dicho o a cosas que están ahí rondando el acto de comunicación. A las palabras que han dicho. Fíjese, ¿a qué palabra? Ah, bueno, ya, porque mostró, pero también a cosas que están mostrándose, ¿verdad o no? Cuando dice, le muestra la factura, ya aquí, mire, ¿sí? Hace referencia también a cosas que están en el acto de comunicación. Pero fíjense en el texto, imagínense que diga, solicito que me emitan eso. No sabrían a qué se refiere. No se Claro, entendería. no sirve, ¿sí? Y cuando se usa algún tipo de identificador, de marcador así, tiene que quedar claro a qué se refiere dentro del propio texto. Entonces, cuando dice mediante la presente, ¿a qué presente se refiere? ¿Qué es lo que La yo carta. tengo presente? la carta, la información de la carta. Exactamente. Se refiere a la carta. Mediante esta carta que usted tiene delante de sus ojos, eso es lo que quiere decir mediante la presente. ¿Se ve? Entonces, ya las referencias son endofóricas al texto, no a la situación ni al contexto en el que se lleva el acto de comunicación, sino al texto mismo. ¿Se ve? ¿Sí? Y cuando dice, solicito que me emitan, o sea, ¿quiénes que me emitan? Los de la compañía Comtec. Claro, pero ¿por qué puede decir que ustedes me emitan? Porque ya arriba ha dicho, señores, Comteco, a ustedes les estoy escribiendo. Porque si no, no lo sabríamos. Como la notita que encontramos el otro día, ¿no? En el piso del aula, que me dice, nos vemos mañana. Yo no sé quién le escribió, yo no sé quién nos vemos, yo no sé cuándo es mañana, porque no tiene el emisor, no tiene el destinatario explicitado. No sé si me explico, no sé si se ve. ¿Sí? ¿Ya? Por eso, en la comunicación escrita, no es que no se usen otros códigos no verbales. Recuerden que podemos poner fotos en un texto escrito, podemos poner sellos, usamos los signos de exclamación, los signos de puntuación como complemento a las palabras que escribimos, ¿no? Pero en general hay que explicitar mucho más en un texto escrito porque ya el emisor y el destinatario no comparten, no están en el mismo lugar, no están en el mismo tiempo, no se ven, no tienen los mismos objetos a su alrededor. Ese es el problema. No sé si se ve. Y en cuanto a la referencia, es más frecuente la presencia de referencias endofóricas que exofóricas. ¿Se ve? Por eso en un texto van a encontrar arriba, como dijimos, arriba, y uno dice, va, pero ¿cómo si arriba no hay nada? Si esta es la primera línea. No,
quiere decir más adelante, ¿no? O sea, o más adelante, más atrás, se refiere al texto en sí. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de la, perdón, un ratito que me, aquí. ¿Qué pasa ya en el tercer tipo de texto, en el texto ya digital? ¿En qué puedo ayudarla? ¿A quién se refiere este la? ¿Y a quién se refiere este mi? Quisiera ver mi extracto, porque aquí no han dicho buenos días, soy Eva Laura Parapaino. Buenos días, soy la secretaria. Aquí no se han dicho eso. Pero se ve en su Claro, ¿no es chat. cierto? Uno sabe exactamente, sabe, no lo tiene frente a frente, no estamos frente a frente, pero tenemos un montón, no un montón, pero tenemos varios recursos para darnos cuenta de quién se trata, quién está hablando con nosotros y quién no. Por eso, muchas veces si nos llaman de teléfonos desconocidos y peor si es de otros países o si nos mandan mensajes desde otros países, tenemos que dudar mínimo, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que se trata de alguien conocido, porque recuerden ustedes que hay un montón de estafas, veíamos el otro día, ¿no? Un montón de estafas que se hace precisamente simulando ser alguien que no se es, porque ese es el problema, ¿verdad o no? Uno puede simular a alguien que no es. ¿Sí? Candra, ¿quería usted decir algo? ¿No? ¿Ya? Y cuando se dice debe entrar a nuestra página, ¿de qué página se trata? Página web ¿Pero de quién? De la de Comteco. empresa o De la La compañía. empresa a la que uno ha llamado, pues no va a ser la página de mi vecina, ¿verdad o no? ¿Ya? Entonces, otra vez, fíjense cómo se pueden hacer referencias, pero siempre y cuando estén dadas la información anteriormente. Y dígame, ¿qué clase de variante de lengua se encuentra en la comunicación oral, en la carta está escrita y en la tercera digital? ¿Qué dirían ustedes? en las tres En no el es escrito, estándar? Los escucho. Es estándar. ¿Por qué es estándar? ¿Por qué no se usa chiquitingo, andate más allá, chao? ¿Por qué no se usa? Porque es formal en general, las tres. porque son cartas que están pidiendo algo, o sea, son serias, digamos. Claro, no necesariamente cartas. Aquí y aquí también se trata, hemos dicho, de una queja que uno realiza en una oficina, en un ambiente laboral. Entonces, evidentemente, entre un cliente y una persona que atiende, que no son amigos, que no son parientes, que además están en una situación laboral, el tono, ¿no? La variante de lengua es la estándar, pero dentro de la variante estándar, evidentemente hay diferencia entre la 1, la 2 y la 3, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Cuál es la más formal de todas? La La dos. carta. Claro, la carta. ¿Por Carta. qué será? ¿Por qué será? Porque es escrita. Porque es escrita en papel, ¿verdad o no? Cuando escribimos en papel, en una carta que uno entrega, ¿no? Y que se la sellan recibido, qué sé yo, suele ser muy formal. En cambio, cuando uno se comunica, ya esto tiene que ver con el canal, como dice David, cuando ya uno se comunica por WhatsApp, ya un poquito puede ser un poquito menos formal, ¿verdad o no? No porque no sea formal, sino porque el canal, el WhatsApp, se presta, como decíamos, a que no necesitemos escribir yo, Eva Laura Parrapaino, titular de la línea, señores Comteco, referencia, saludo usted mediante la presente. Es un poquito menos formal porque el WhatsApp es un canal informal en general, ¿verdad o no? ¿Sí? Le dicen una consulta, pero también
evidentemente conforme nosotros vamos expresándonos, lo podemos hacer formal, ¿cierto? O sea, Claro. nuestro trato con las personas, por Claro, WhatsApp, digo. claro. O sea, uno lo hace en este caso porque está tratando un tema que es laboral. Pero si yo me escribo por WhatsApp con mi hija o con mi marido, obviamente que ya el WhatsApp se presta a escribir como escribimos, ¿no? Vas a venir, y puedo escribir así, vas a venir, ¿no? Y solo un signo de interrogación al final. ¿Por qué? Porque el WhatsApp se presta a una escritura, pero mucho más informal que la escritura de un texto, de una carta, por ejemplo, o de un correo electrónico. El correo electrónico también es digital, pero se parece más a la escritura de la carta, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Y qué Oiga, me Lisbeth, dice? ¿Sí? pero tengo una pregunta. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo estándar, ¿no? De la variante estándar y la variante que no es estándar, que sería la coloquial, digamos, ¿no? O sea, hay distintas variantes. Hay variantes coloquiales, más, menos coloquiales, más formales, variantes profesionales, variantes dialectales. O sea, no es que hay solo dos variantes, ¿no? Y no es Ah, ya, tampoco que claro. es o blanco o negro. No se Sí, sí. olvide, ¿ya? No hay blanco o negro. Por eso aquí tienen tres casos para que vean que los tres usan la variante estándar, pero claro, cuando es escrito en una carta es más formal, cuando es escrito también, pero en un WhatsApp es menos, sigue siendo estándar, ¿no? Pero es menos formal. Y cuando es dialogado, fíjense que cuando la gente habla, uno nota en la pronunciación de dónde es la persona, ¿verdad o no? Pero un poquito como que se esmera, ¿no? Se come menos las heces cuando se trata de un tema laboral o público, ¿no? De las oficinas públicas, no privado, ¿ya? Si es un tema privado mío entre mi marido y yo, como quiera, le puedo escribir una carta como me dé la gana. Pero si se trata de un tema público, incluso cuando se trata de la lengua oral, yo me esmero, como aquí en esta clase, me esmero en pronunciar, no me como tanto las S, uso expresiones que dentro del estándar son también estándar, pero un poquito menos formales que si tuviera que, bueno, como el libro que ustedes están leyendo, que es lo mismo, pero mucho más formal que cuando yo lo escribo, perdón, lo explico hablado, ¿verdad o no? ¿Sí? Para que vean cómo son distintos niveles. No es o blanco o negro o formal o informal o estándar o no estándar. Hay distintos niveles también. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Bueno, ya tenemos entonces ahí, creo, todo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es explicar las Disculpe, tengo una duda. ¿sí? Ah, la clase pasada estaba hablando usted sobre las muletillas para Sí. ganar un poco de tiempo. Ajá, Y en la conversación esta oral, sí. en la primera, dice, miren, señorita, Eh, yo lo considero como si fuera un gesto, pero no este, sé cuál sería la diferencia o si es lo mismo no. que... Un gesto es algo que yo hago con el cuerpo. Esto de aquí es Claro, una pero cuando palabra. uno dice, claro, pero cuando uno dice mire, o sea, uno hace la cara como que está dudando así. Claro, puede apoyarlo como el gesto, pero son dos signos diferentes. Uno es la palabra que yo digo y es diferente cuando yo digo, mire, este de acá, esta de acá, esta, ¿no? Esta de acá. Que cuando yo digo el este usamos como muletilla precisamente, no para querer decir este de acá, este foco de acá, este, sino para ganar tiempo, como decíamos Beto. Como cuando decimos, bueno, la verdad es que, incluso cuando decimos, la verdad es que, digamos,
Todas esas son muletillas, no quiere decir nada con digamos, no quiere decir nada con este, ese, aquel. Es simplemente una manera de ganar tiempo, Beto. ¿Se ve? ¿Ya? Sí, Es muy diferente, es diferente este que este de acá. Aquí sí le está mostrando algo. Mire, este es el modelo. Este es el modelo, ya. Este sí es un demostrativo. En cambio, cuando decimos, yo creo que te voy a llamar mañana. Ese no quiere decir ese, aquel. Es una muletilla. ¿Sí? Sí. Muy Gracias. bien. De nada. Bien, entonces, después de haber visto todas las características de la comunicación oral, escrita, digital, vamos a ver ahora en la página 27, por favor, las diferencias entre la lengua oral coloquial y la lengua formal escrita. ¿Ya? Necesito que me acompañen en la lectura, pero que miren también su pantalla porque yo les voy a ir vamos a ir buscando los ejemplos en estos 3 mismos textos que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, en la lengua oral coloquial, no esta de acá, porque esta es oral, pero es más formal. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Sí? Este es un poquito más formal porque se trata de una oficina pública, de 2 personas que no se conocen en un ambiente laboral, entonces no es la coloquial, la informal que usamos. ¿Ya? Entonces, cuando usamos la lengua oral coloquial, ¿qué es lo que pasa? Que se da con mucha frecuencia las variantes dialectales y los registros coloquiales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos se nota más de dónde somos, ¿verdad o no? ¿Sí? Si uno oye hablar a un argentino, a un mexicano, a un cruceño, a un paseño, a un no de Comarapa, por cómo pronuncia, uno se da cuenta de dónde es la persona, ¿verdad o no? Solo por la pronunciación. Mientras que si leemos, por ejemplo, a Borges, o leemos, por ejemplo, a García Márquez, o leemos a cualquier autor de literatura boliviana que use una variante estándar, no vamos a saber de dónde es, porque la escritura es la misma, ¿verdad o no? ¿Sí? O sea, el autor argentino va a escribir caballo igual que el mexicano, pero el argentino va a pronunciar caballo, el mexicano caballo y nosotros caballo. En la oralidad se evidencian mucho más las variantes estas dialectales, se ve sobre todo de pronunciación. ¿Se entiende? ¿Sí? Mientras que en la escritura, fíjense, incluso acá, incluso en esta escritura, claro, a no ser que escriba vos, ¿cómo te llamás? Digamos, ¿no? A no ser que escriba así, llamás. A no ser que escriba así, yo no sé realmente de dónde es esta persona. No sé de dónde, porque no hay nada en su escritura que me diga, no es argentino o es colombiano, porque la ortografía, las reglas ortográficas que son comunes y que son las que usamos en la variante estándar, son comunes a todos los usuarios, ¿verdad o no? Del español. ¿Se entiende? Ahora, sí se puede dejar ver, por ejemplo, en ciertas palabras, no en la pronunciación, pero en el uso de ciertas palabras. Por ejemplo, ya no se usa en todos los lugares para decir sí. En cambio, en Santa Cruz sí, ¿no? Decimos ya para decir sí. ¿Vas a venir mañana a mi casa? ¿O querés venir mañana a mi casa? Ya, decimos, ¿no? Pero en realidad lo que queremos decir es sí. ¿Sí o no? O Sí. este móvil de acá, ¿no? ¿En la fija o móvil? ¿Sí? ¿Dónde se usa móvil? ¿De qué otras maneras hay de decirlo? Celu. Ya, el celu, el celular, en cambio en España no dicen celular, dicen móvil, ¿no? Entonces, uno puede por el vocabulario más o menos darse cuenta de dónde es la persona, pero en general, si se trata de una variante estándar, más bien lo que se intenta es de neutralizar, es decir, de no hacer evidente
todas esas variantes dialectales, más informales, porque se trata de la variante estándar. Y la variante estándar lo que pretende más bien es usar lo que es general para la mayoría de los usuarios. ¿Se ve? La primera característica, ¿sí? Solo Fernando ha encendido la cámara, los demás no sé si están o no están, así que yo no sé si estoy explicando, si se entiende, no se entiende, qué barbaridad. Ya, sigamos con la siguiente característica. Es bien desconsiderado, ¿no? De su parte, pero bueno. Vamos a ver, la segunda característica, uso espontáneo, como por ejemplo contracciones, elisiones, sonidos de apoyo. A ver, cuando yo estoy hablando, digo, ¿y esto para qué lo querés? ¿No? ¿Para qué? Voy a ver la tele, ¿no? Este tipo de contracciones, de elisiones, de sonidos de apoyo, iba caminando y pororón se cayó, ¿no? Cuando hacemos, ¿no? Tururum, pororón, cataplum, son más frecuentes en la oral coloquial o en la escrita formal. En la coloquial. No, pues, Coloquial. lejos, ¿no? Claro, ya, para que vayan viendo también características. Es el mismo idioma, pero usamos formas diferentes al hablar que al escribir. Al hablar informalmente que al escribir en la variante estándar. Sigamos. La lengua oral coloquial lo usamos en usos privados y cotidianos, hemos dicho, mientras que la lengua escrita formal la usamos normalmente en usos públicos y formales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo escribirle a mi marido de manera muy informal, porque es un uso privado. En privado yo puedo escribir como me dé la gana, ¿verdad o no? Con mi marido, con mis padres, con mis hijas, puedo. Nuestro WhatsApp en privado, en comunicaciones privadas, ¿cómo son? Cada uno pues como quiera, ¿verdad o no? ¿Sí? Pero en un grupo de WhatsApp donde estamos 100 personas, que somos no amigos, no parientes, sino compañeros de estudio, docente y estudiante, usamos así esas variantes, esas contracciones, elisiones, sonidos de apoyo, da pie para que alguien escriba con faltas ortográficas. Bueno, en teoría no, digamos. Pero hay algunos que sí lo hacen. Claro, pero cuando alguien lo hace, ¿qué pensamos? Hay que Está siendo maleducado. Desubicado, claro, ¿no? Mínimamente se desubicó, ¿no? ¿Ya? Porque claro, la manera de escribirnos en un grupo público de docentes y estudiantes universitarios, claro, es distinta que la que usamos con nuestros parientes, por más que sea WhatsApp. Eso es lo que, principalmente lo que quiero que vean. No se trata que una está mal, otra está bien, una es difícil. No, es que uno como estudiante, ustedes como estudiantes universitarios, tienen que saber ubicarse y usar la variante más adecuada al acto de comunicación en el que están participando. No cualquiera. Tampoco quiere decir que siempre vamos a usar esta variante estándar hiperformal. Imagínense en mi grupo de WhatsApp con mi familia más íntima que yo escriba así. Saludo usted y mediante la presente le solicito que se haga presente en el comedor. ¿Se imagina? O sea, se nos reirían, sería igual de desubicado y de ridículo, ¿verdad o no? De eso se trata, ¿ya? Sigamos porque se nos va a terminar el tiempo. En la lengua oral coloquial hay una selección menos rigurosa de la información. Es decir, cuando yo estoy hablando con mi familia y sobre todo cuando hablo, hay la posibilidad de cortar e introducir otro tema, ¿no? Ay, un ratito que, ay, me picó la espalda, esperen un ratito. Podría ocurrir, como estamos acá hablando, puede ocurrir este tipo de introducciones, ¿verdad o no? Ay, a mi perra, ay, Arena, no me molesté, estoy dando clase. Puede ocurrir, ¿verdad o no? ¿Sí? Cuando es oral,
incluso en una conferencia, imagínense que se entra una paloma por la ventana, el conferencista, un ratito, por favor, vamos a parar hasta que saquen a la paloma del aula magna. Puede ocurrir esto, ¿verdad o no? En la lengua oral es más frecuente. En cambio, en la lengua escrita, ¿qué pasa si yo les estoy escribiendo a ustedes por WhatsApp y viene mi perro y me molesta? ¿Qué pasa? Nadie se daría cuenta. Claro, porque si ella me mueve y yo pongo otra letra en mi mensaje de WhatsApp, por más que el WhatsApp sea coloquial, yo me corrijo. Yo leo, me doy cuenta de que me he equivocado y me corrijo y borro ese error. Esa es la gran ventaja que tenemos de la escritura y que no le sacamos partido. No releemos lo que escribimos, no replanteamos lo que escribimos, no nos fijamos para ver si esto podría estar dicho de otra manera tal vez más clara. Y esa es la gran ventaja de la escritura que vamos a tratar de ir explotando durante este tiempo. ¿De acuerdo? Disculpe, licenciada. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba cuando ocurren estas situaciones en una situación oral? Cuando hay esas interrupciones. Son interrupciones, ¿no? Pero puede haber distintos tipos, ¿no? O una digresión es cuando uno está tocando un tema, ahí lo tiene en el libro, ¿no? Y se toca otro tema, ¿ya? Eso es más difícil en la oralidad es más fácil en la oralidad, más difícil en lo escrito, porque uno dice, voy a escribir la carta y ¿cómo voy a empezar? En la carta, esperen un segundito, por favor, no sé qué hice. Ya. En la carta, no borra ahora. Bueno, no importa. En la carta voy a poner otro color. Uno tiene claro, ¿no? ¿Dónde pone el lugar y fecha? ¿Dónde pone el no sé qué? ¿Dónde pone el lugar ¿Dónde pone el saludo? ¿Dónde pone la despedida? ¿Dónde pone la referencia? O sea, en una carta, en una novela, en un ensayo, yo voy a empezar por la conclusión y voy a terminar por la introducción, ¿o es al revés? Al revés. Tiene Al orden revés, uno estructural. lo sabe En cambio, en una conversación, sobre todo en una conversación informal, uno empieza con el saludo y termina con la despedida, ¿verdad o no? Pero a lo largo del del tiempo que está con la otra persona, puede meter un tema, puede meter otro, puede volver al tema anterior porque se olvidó, pueden anunciar que van a hablar otro tema que quiere comentar, pero después se olvida y no lo introduce. O sea, no hay realmente una selección y un orden de la información. En cambio, en un texto escrito, uno saluda, se despide y en el medio va al punto, va al tema, ¿no? Y no mete otros y no interrumpe y no hay este tipo de digresiones o hay repeticiones o hay redundancias. No, uno cuida lo que ha escrito en general, ¿verdad o no? Cuando se trata de usos públicos, porque ya hemos dicho, cuando es con los familiares, los maridos, los hijos, los pacientes, los parientes, quiero decir, los vecinos, etcétera, claro, cada uno puede hacer lo que quiere. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, se va a cortar. Por favor, yo no puedo mandarles el enlace inmediatamente, entonces en 10 minutitos descansamos un ratito y volvemos a más o menos a I-20 y 25, ¿ya? Para terminar nuestra clase de hoy. ¿Listo? Vayan leyendo de todas formas estas características y si tienen alguna duda, me avisan. ¿Ya? Gracias, Gracias. Alicia.
Hola, hola. Un segundito, por favor. Ya hice mi comida, ya puse al horno mi comida y ya, medio a las carreras, pero algo es. Espérenme un segundito, por favor. Ah, se me perdió el otro WhatsApp que tenía. Aquí está, ya. Un segundito, ya les muestro, ya. A ver, ya. ¿Me avisan cuando estén viendo otra vez las dos hojitas de ejemplo? ¿Sí? Ya se ve. Perfecto, Sí, ya muy sé. bien. Vamos entonces Listo. rapidito a bien, habíamos dicho que en la lengua oral normalmente seleccionamos de manera menos fija, menos rigurosa la información y esto da pie a que cambiemos de tema, a que a veces repitamos la misma palabra 10 veces y no pasa nada, a que hagamos redundancias, ¿no? O sea, y las ideas las repitamos muchas veces, a las digresiones, mientras que en la lengua escrita normalmente, y así debería ser, ¿no? Ponemos solamente la información relevante y pertinente, es decir, la que tiene que ver directamente con el tema en cuestión, ¿no? Estamos hablando de la lengua escrita
formal para usos públicos, ¿no? No en cualquier notita que yo escriba en un papel, ¿no? Tiene que cumplirse esas características. Lo mismo en la lengua oral coloquial, las estructuras son menos estereotipadas, es decir, no quiere decir que no haya frases hechas como por ejemplo, a ver, perdón un segundito, como por ejemplo aquí las tenemos, ¿no? Buenas tardes, un segundito, no quiere, un segundito. Buenas tardes, hasta luego, gracias. No hay, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, son siempre menos rebuscadas, más informales, más sencillas, ¿no? Que las de la lengua oral. Fíjense que en la lengua oral, no sé por qué no me deja escribir, en la lengua escrita, en cambio, tenemos, fíjense, estas cosas de saludo, de despedida, que son tan tradicionales, ¿no? Y que cambian poco, ¿no? No dependen de la moda, es que así se usan, uno a veces la usa sin ni siquiera saber qué es lo que está diciendo, ¿ya? Obviamente que hay que saber para qué se usa, pero bueno, esto es lo que puede usarse, ¿sí? ¿Seguimos? Entonces, en la lengua escrita hay más frases hechas, hay más fórmulas de saludo, de despedida, hay más convenciones sociales que uno tiene que respetar, ¿no? Fíjense, que tenga buen día, ¿no? Buen día, ¿en qué puedo ayudarla ya? No quiere decir que no se use en la oralidad, pero en la escritura son más tradicionales, más conservadoras, ¿no? Etcétera, ¿sí? En la lengua oral, además, hay menos cohesión gramatical. ¿Qué quiere decir? Que las oraciones en general se conectan menos, ¿ya? Por eso en la lengua oral las oraciones son más cortitas. Fíjense, a ver, ¿qué número es? ¿No? Esta puede llevársela. Aquí pone sus datos y aquí su firma. ¿Está su nombre? ¿No? No, mi esposa es titular. Bueno, ella tiene que firmar. Muchas veces habla, por supuesto que podemos encadenar un montón de oraciones una detrás de la otra, pero normalmente no se encadenan tanto como en la escritura. En cambio, fíjense que, a ver un segundito si puedo. En cambio, en la lengua escrita sí va a ser muy frecuente que usemos conectores específicos, ¿ya? ¿A fin de qué? Fíjense, y no solamente conectores específicos, sino también, sino también mucho más precisos y mucho más variados, ¿ya? ¿A fin de qué? Eso no lo decimos hablando, eso lo escribimos. ¿Cuál sería un correspondiente más coloquial? Del a fin de qué. Este de acá, está acá, ¿no? ¿A cuentas de? ¿Para qué? Exactamente. Es el conector de finalidad, ¿no? Y entonces, si yo estoy tal vez hablando, en vez de usar el a fin de qué, uso simplemente un para qué, ¿ya? Por ejemplo, es muy frecuente en la escritura el cuyo, ¿no? He recibido un libro de regalo cuyo autor es no sé qué. Eso que conecta las dos oraciones es muy formal. Normalmente en la oralidad no lo vamos a encontrar, pero en la escritura sí, ¿ya? Entonces, en la escritura hay que tratar de hacer este tipo de cohesión, como decíamos, mediante los signos de puntuación, ¿no? Mediante el uso de pronombres, mediante estos conectores, mientras que decíamos en la lengua oral es más frecuente estas oraciones así cortitas y puestas, yuxtapuestas, es decir, puestas una al lado de la otra, ¿ya? En cambio, fíjense, no me va a dejar escribir, qué barbaridad. No quiere que yo escriba esto, no sé por qué. Les quiero mostrar y no. A ver, voy a cerrar un poquito, voy a volver a entrar.
A ver, les quiero mostrar acá y me sale cualquier otra cosa. A ver, un ratito, voy a dejar de compartir, voy a entrar nuevamente. Espérenme, por favor, un segundito. Ya, a ver si hay suerte, porque lo que quiero es mostrarles en la... Acá. Entonces, fíjense en... Seguimos. ¿Aquí? No. Bueno, pero por lo menos ven mi cursor. Sí. Sí, allá. Bueno, entonces, en esta conversación de WhatsApp, fíjense, dice aquí arriba, ¿no? Debe entrar a nuestra página y luego a nuestros servicios. Ahí encontrarás, ¿no? O sea, ¿dónde? En nuestra página. No lo repite, ¿ya? Porque en la escritura, otra vez, como tenemos tiempo para planificar y después para corregir nuestros mensajes, si yo veo que hay algo repetitivo y que no es necesario, lo sustituyo, ¿verdad o no? En vez de decir, en nuestra página encontrarás toda la información, digo, ahí encontrarás. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Este, Oiga, en dice, ¿me puede comentar algo? Eso cuando usted dijo cuyo, por ejemplo, que solo se utiliza en la parte escrita y no oral. De hecho, en Cochabamba se utiliza mucho la expresión cuando alguien hace cuyo o es. dice algo tonto, cuyo hijo es, digamos, ¿no? Entonces, Ajá, sí, sea, pero y lo es bien usamos común. acá también, ¿no? Se Pero la usa frase hecha, digamos. exactamente como frase hecha, no tiene mucha productividad, o sea, no lo usamos en más oportunidades que eso, ¿no? En cambio, aquí en Claro, Santa Cruz se usa más, pero en una forma que no es la aceptada en la variante estándar, digamos, ¿no? claro. Cuyo es esto, ¿no? Eh, pero otra vez, no es la forma aceptada en la variante estándar, ¿no? ¿Ya? Muy bien, Claro. gracias por su comentario. Sigamos. En la lengua oral coloquial hay usos que son mucho menos formales. Por ejemplo, se usa más el relativo que, ¿no? Que viste, que hizo, el que vino. En cambio, en la escritura buscamos otros tal vez más precisos, tal vez más variado, en vez de decir, me compré un libro que había buscado, que estaba buscando hace mucho tiempo, me compré un libro el cual, ¿no? Hacía mucho tiempo que estaba buscando. Es más formal. No quiere decir que uno sea correcto y el otro incorrecto, pero sí en la escritura hacemos estos usos más formales, o el cuyo, ¿no? Salvo estos casos que poníamos de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la oralidad es más frecuente usar formas irregulares del tipo elegido, imprimido, mientras que en la escritura, como tenemos más tiempo para corregirnos y para buscar, ojalá en el diccionario, ya usamos otras formas tal vez un poquito más formales, ¿no? El impreso, el electo, el anduve, ¿no? Que en la oralidad, por lo menos en Bolivia, nadie dice, ¿no? Anduve muy cansado la semana pasada. Decimos andé, ¿verdad o no? Otra vez, O no es la estuve, forma. ¿Ah? o estuve. Claro, pero si es del verbo andar, no decimos estuve, decimos andé. Cuando otra vez la forma recomendada, digamos, por la Real Academia es anduve. Fíjense, les voy a mostrar un segundito qué dice al respecto el diccionario de la lengua, ¿ya? Para que vean cómo en la escritura, como tenemos tiempo para consultar, hay que aprovechar, ¿no? Y yo ya les he dicho, desde el principio no se queden con la duda. Si tienen alguna, busquen en el diccionario, busquen en el de dudas, busquen el de la Real Academia. Y entonces, por ejemplo, les muestro ahora mismo, acá, ¿no? ¿Qué dice el diccionario sobre el verbo andar? Andar, es que parece muy lenta mi... Ya, andar. Fíjense, aquí abajo muestra eso,
¿Ven? La conjugación. Aquí muestra todos los significados, bla, 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 pero en el diccionario de la Real Academia, bien al final, les muestra cómo se conjuga un verbo, ¿no? Entonces, si uno tiene la duda. Ya, entonces, en presente ando, en pasado, en pretérito perfecto. Fíjense lo que recomienda. Yo anduve, tú anduviste, él anduvo, ella anduvo. ¿Quién de nosotros, pongámonos la mano en el pecho, seamos sinceros, quién de nosotros dice anduve preocupado o anduvo por las calles de La Paz este fin de semana? ¿Quién? Levante la mano. No, dicen. Es que no lo usamos, ¿verdad o no? ¿Ya? Entonces, una cosa es la escritura formal, estándar. Para eso nos sirve el diccionario de la lengua española, porque es para todos los usuarios, para entendernos entre todos los usuarios. Mientras que si yo voy a hablar con los de mi barrio, con los de mi ciudad, con los de mi pueblo, con los de mi familia, con mis vecinos del barrio, en una situación informal y para usos privados, que son míos y de ellos, de nadie más, entonces una variante está, yo no necesito ahí consultar el diccionario. Si quieren pueden hacerlo, pero ya no necesito, no es una cuestión de necesidad, no sé si me explico. ¿Sí? Lo mismo, fíjense, pueden ustedes buscar el diccionario de dudas que dice acerca del verbo andar. A ver si dice algo. Andar, ¿no? Moverse, bla, bla, bla. Entonces dice, ¿no? Anduviera, anduve, anduviste, son las únicas omitidas hoy en la lengua culta. No pueden considerarse correctas la forma andé, andaste, andar, andaste en la norma culta. No es que yo, si hablo con mi familia, voy a tener que decirle, ay, anduve preocupada la semana anterior. No, con mi familia es otra cosa. ¿Sí? Queda claro, ¿no? ¿Ya? Sigamos un poquito más, ya estamos terminando. El voy a ir, por ejemplo, ¿no? Si yo, ay, un ratito que es bien estresante esto, uno tiene que estar pendiente de todo. Un segundito, por favor, ya. Ahora les muestro mi... Fíjense que cuando hablamos, decimos, no, mañana voy a ir a tu casa, mañana voy a ir a tu casa, ¿ya? Pero seguramente cuando escribimos, como ya queremos algo más corto, entonces puede ser que ahí pongamos, mañana iré a tu casa. O la gente escribe ya con errores ortográficos, ¿no? Voy a ir, cosas así, ¿no? Va a ir. Voy a ir. Voy a ir, claro, Voy va a a ir. ir, claro, ¿no? Va a ir así cuando en realidad la forma, digamos, correcta, siguiendo las normas ortográficas, sería va a ir. ¿Se ve? ¿Ya? Entonces, otra vez, en la escritura, si yo digo voy a ir o él va a ir, no, en la oralidad, perdón, no se nota, ¿verdad o no? Pero lógicamente en la escritura uno se esfuerza por respetar las reglas ortográficas cuando se trata de un texto formal y en lengua coloquial. ¿Se ve? ¿Sí? Yes. Bien. En la lengua oral coloquial hay la tendencia, y hemos dicho, ¿no? Oraciones simples, breves, yuxtapuestas una al lado de la otra, mientras que en la lengua escrita formal las oraciones suelen ser como esta de acá, 3 líneas, sin un solo punto, pero muy bien conectada, sin redundancia, ¿sí? Y bien cohesionada, ¿no? Tenemos la tendencia a oraciones más largas, más complejas, etc. En la lengua oral uno no se da cuenta, pero puede repetir mucho la misma palabra y ni uno ni el otro se da cuenta, ¿no? Mientras que en la lengua escrita solemos usar sinónimos, ¿no? Otros recursos para no repetir todo el tiempo la misma palabra. En la lengua oral coloquial es más frecuente encontrar palabras de significados muy generales y lo que se llaman palabras comodines, como cosa, ¿no? Dame esa cosa. Y puede ser desde el vaso hasta un libro, hasta un lápiz, cualquier cosa puede ser una cosa, ¿verdad o no? ¿Ya?
o el verbo hacer, ¿no? Hagan la tarea, hagan su cama, hagan su cuarto, y a veces es ordenen, a veces es tiendan la mesa. En la escritura, como tenemos más tiempo, vamos a usar menos esas palabras generales y tenemos que ser más precisos, porque recuerden ustedes que en la escritura el interlocutor no está ahí presente, no tiene el contexto que le sirve de ayuda para desambiguar si es que tiene alguna duda. ¿Se entiende? ¿Sí? Y finalmente, en la lengua oral hay más presencia de tics lingüísticos, de muletillas, y hemos dicho onomatopeya, catapulum, ¿no? Mientras que en la lengua oral escrita normalmente tendemos a eliminar. ¿Sí? Pasemos entonces, por favor, a la página 28. Fíjense, estas diferencias, claro, no son tan tajantes en todos los tipos de texto. Hoy en día, y hemos dicho que la tecnología, los distintos medios de comunicación han alterado también estas características, de tal manera que podemos encontrar textos orales muy formales, como en una conferencia, ¿no? Pero también, o como en una disertación, en una exposición académica, pero también textos escritos muy coloquiales, como puede ser una carta familiar o como los mensajes, las conversaciones por WhatsApp, por citar algún ejemplo, ¿ya? Por otra parte, obviamente que las características dependen del hablante, de su nivel sociocultural, de su conocimiento, o sea, dependen de muchos factores. Los niños, por ejemplo, no pueden usar la variante estándar, no porque no quieran, sino porque todavía no la han desarrollado, ¿no? Tienen poca edad, no pueden tener un vocabulario muy amplio, muy preciso y no repetitivo. Son niños todavía, ¿no? Entonces, para eso uno va a la escuela, para entrar en contacto con esta variante estándar y utilizarla de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Sí. para practicar un poquito esto de la variante estándar, les voy a pedir, por favor, que hagan el ejercicio, el primer ejercicio de la página 29, que es bellísimo y se llama "Si case te he sido infiel". Entonces, lo que tienen que hacer para la clase del miércoles es, en primer lugar, leer este texto, después identificar todas las formas que no se ajustan a la variante estándar y luego tratar de sustituirla por la variante estándar. Eso, por favor, en el primer textito, este del "Si case te he sido infiel", de la página 29, y también quiero que hagan lo mismo, por favor, con esta conversación de la página 29 también, del ejercicio 5, que es una transcripción de la radio, ¿ya? Yo transcribí este programa de la Radio Panamericana así. Algunas modificaciones he hecho, pero es casi fiel de un programa de radio, ¿ya? De una participación. Entonces, en los dos textos lo que tienen que hacer es subrayar aquellas partes que consideren que son propias de la oralidad y que no corresponden a la variante estándar y tratar de sustituirlas por otras de la variante estándar. ¿Puede ser para el miércoles? Sí. Hasta los Sí, tres, por ¿verdad? favor. ¿Cómo? Los Hasta dos los tres. textos de la página 29. ¿Cómo? Perdón. O sea, me refiero a los tres, al de "Sí, casi te he sido infiel" y también al A y el B del programa de No, radio. solo el A. El de "Buen día, Daniela López, llamo de Oruro". Ah, solo es. Lo mismo, hay que hacer lo mismo que el primero. Sí, solo los de la página 29. ¿Ya? Ah, ya. Porfa. Sí. Muy bien. Gracias, entonces. Gracias, Nos vemos el Ilse. Hasta miércoles. Gracias, luego. Ilse. Hagan la tarea a Gracias. ustedes. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Ilse. Hasta luego.